Muy bien, pues vamos a empezar este, este curso de Antropología uno tan especial por tantos conceptos. En fin, en primer lugar, pues por deferencia, se supone que debo presentarme y me presento. Soy Juan Bautista Fuentes y soy catedrático de Filosofía de esta facultad y desde hace ya algunos años, ahora les contaré, pues vengo asumiendo la docencia de las asignaturas que tienen que ver con el ámbito de la antropología filosófica. Por supuesto, la antropología filosófica uno y la antropología filosófica 2, que se dan en el primer curso de lo que ahora es el grado, antes era licenciatura, ahora es el grado, ya iremos hablando de ello, en fin, de cómo se ha ido devaluando, ¿verdad? Y degradando y empequeñeciendo los estudios de filosofía y de humanidades y lo que les falta. Decía la profesora de las asignaturas de Antropología uno y Antropología 2, dos asignaturas cuatrimestrales que se dan en el curso de primero de todos los grados que se dan en esta facultad. El grado de filosofía y los dobles grados, el de políticas y filosofía, derecho y filosofía, y no sé ya qué otro grado se inventarán. Bien, eh, este va a ser un curso especial y especialmente desagradable e incómodo para mí, desde luego, y creo que también para ustedes, por muchos conceptos. Así que voy a dedicar esta primera clase, casi un poco para que ustedes me empiecen a conocer. No puedo decir, por desgracia, para que nos vayamos conociendo, pues que yo en este momento le estoy hablando a una máquina y lo único que tengo delante es la imagen televisiva de mi persona, una cosa muy desagradable desde el punto de vista de la docencia. Yo lo que quisiera es tener delante a sus personas físicas, sus personas vivientes, para poder empezar a establecer pues, los primeros tanteos de reconocimiento mutuo. Pero en fin, ya ven ustedes lo extraño que va a ser este curso. Pero sigo con las presentaciones. Les decía que en efecto soy profesor de antropología filosófica y que en concreto este curso académico 2020-2021 pues voy a asumir las asignaturas de antropología uno en el primer cuatrimestre y antropología 2 en el segundo cuatrimestre para dos grados, el grado de filosofía y dentro de él el grupo B del grado de filosofía y para el grupo A del grado de políticas y filosofía, ciencias políticas y filosofía, para decirlo más ampulosamente, esto de ciencias, casi nada. Ya saben ustedes aquello de que hoy día la ciencia avanza, que es una barbaridad, no digamos las ciencias políticas, lo que está avanzando. Bien, eh, y en general, pues también he dado y doy las asignaturas que tienen que ver con el ámbito, con el mundo de la antropología filosófica. Pero permítame, ya que nos estamos empezando a conocer, falso, me están ustedes empezando a conocer y lo que están empezando a conocer de mí es un busto parlante delante de una pantalla, que es una cosa un poquitín extraña. En fin, permítanme, ya que voy a dedicar la clase entera de hoy a esta especie de preámbulos, digamos, de presentación de lo extraño del curso y un poquitín después de lo que llaman la modalidad de docencia, que ya les anticipo que en mi caso y esta vez va a ser enteramente, íntegramente online, como se dice, ¿verdad? Bien, y ahora les diré por qué. Y en esta primera clase sobre todo quiero presentarles a ustedes pues la situación contradictoria y en realidad no resoluble en la que me encuentro. Pero volviendo a donde estaba. Bueno, llevo como unos 15 años, más o menos, dando clase de antropología filosófica en esta facultad. Y si nos vamos para atrás, unos 25 años hacia atrás, yo fui profesor de psicología. Así que durante mucho tiempo, desde que me licencié a los 22 años hasta unos 25 años después, fui profesor de psicología, siempre en esta facultad. Y luego, discúlpenme, por razones que no vienen al caso,
O quizás sí, en todo caso, porque mi trabajo siempre fue un trabajo filosófico. Yo lo que hacía era filosofía de la psicología y entonces lo que hacía era filosofía de, en realidad, no meramente epistemología de la psicología, como se dice, filosofía de la ciencia aplicada a la psicología. Yo lo que hacía era una filosofía de la psicología que pretendía entender el significado de la presencia y de la presencia creciente, ¿verdad? Que cada vez lo dominaba más todo de la llamada psicología científica y psicología profesional en la sociedad contemporánea. En realidad, yo siempre me preocupé por el significado antropológico de la presencia de la psicología científica y profesional en el mundo en el que todos vivimos. Dicho muy vulgarmente, ¿por qué casi no hay nadie que no vaya al psicólogo? Pues medio siglo hacia atrás iba menos gente al psicólogo, por lo menos, eh, y un siglo hacia atrás menos todavía. Y esto ocurre en las sociedades avanzadas, pero no en las sociedades menos avanzadas. ¿Por qué? Esto tenía que tener algún significado antropológico. De manera que yo siempre hice antropología filosófica de la psicología. Y cada vez fui desarrollando más esta perspectiva hasta el punto de que me di cuenta que en realidad yo lo que estaba haciendo era antropología filosófica, sin más, una antropología filosófica que sin duda se interesaba muy especialmente por, por las formas de vida en la sociedad industrial desarrollada contemporánea. Eso es a lo que yo me dedico y en consecuencia que se interesaba por, con una de esas formas de vida, por la presencia sobreabundante, se podría decir que invasiva, de la psicología científica y profesional en nuestra sociedad, en nuestros modos de vida. De manera que por eso es por lo que hace ya unos 15 años más o menos, bueno, cursé los trámites administrativos oportunos para que me reconocieran el cambio de área, del área de psicología al área de filosofía, y después pudiera también cambiarme de departamento. Así que aquí estoy, dando clases de antropología filosófica, que en realidad es a lo que me he dedicado, a lo que me he dedicado toda mi vida. Y de manera que permítame también que les diga, toda mi vida académica. Yo llevo 42 años, este que empieza ahora es mi 43.er año de profesor en esta facultad, en la Facultad de Filosofía, de antes Filosofía y Letras, ¿verdad? Cuando era una facultad y no lo que es ahora, que yo no sé lo que es con exactitud, pero cuando era una facultad era la Facultad de Filosofía y Letras y aquí estudié yo y después me quedé de profesor, me pidió que me quedara con él mi maestro, José Luis Pinillos, el catedrático de psicología. Y lo que quiero decir es que llevo 42 años aquí dando clases. 42 más 5 de estudiante, 47 años. No he salido de esta facultad, ¿eh? Y vean ustedes que va a hacer ya medio siglo que llevo trabajando en esta facultad. 5 en la licenciatura, luego hice el doctorado. Yo soy licenciado y doctor en filosofía. Casi solo por casualidad me dediqué a la psicología, porque me hizo el honor de contratarme el profesor José Luis Pinillos para que me quedara a trabajar con él. Y lo que quiero decir es que llevo pues prácticamente medio siglo en esta facultad y por tanto que tengo, por, por poco inteligente que fuera, pues tengo ya alguna perspectiva histórica, de la trayectoria que han seguido los estudios universitarios de filosofía, al menos en nuestra facultad. Si ustedes se dan cuenta, medio siglo es ya una unidad biográfica importante y tan importante como que el que lleve medio siglo trabajando en una facultad de filosofía es ya un viejo, como soy yo, sino que también es, si ustedes se dan cuenta, una unidad de medida no solo biográfica, sino a la par que biográfica, una unidad de medida histórica. Si ustedes cogen medio siglo y lo multiplican por 10, estamos ya cuando los reyes católicos unieron el reino de España. Es decir, que ya van siendo algunos años. Y lo que ahora quiero decir, esto que les estoy contando, no se lo estoy contando solamente por hablar, les ruego que tengan ustedes un poco de paciencia y, como les diré, y de constancia conmigo,
Se lo estoy contando para decirles que tengo alguna perspectiva acerca de la trayectoria que han ido siguiendo los estudios de filosofía, los estudios, es decir, la institucionalización tanto del aprendizaje como de la enseñanza, por tanto, de las formas mismas de vida educativas, instruccionales, tanto de los profesores como de los alumnos, y que, y que por sustanciarlo ahora de manera rapidísima, durante estos casi medio siglo, la experiencia que yo he ido sacando, dicho de momento en dos palabras, es la de que por lo que a mí respecta, yo, a pesar de todo, no he perdido la ilusión, las ganas de seguir explicando filosofía en esta facultad. Pero acabo de decir a pesar de todo. Disculpe. Por tanto, es que hay algún pesar. Y el pesar es que a mí me parece que esto se ha ido descomponiendo paulatinamente y además no de manera gratuita, sino inserto, intercalado en el proceso histórico, social y cultural de degradación y de pauperación de la vida, pues en el último medio siglo, ¿verdad? Así de sencillo. Inmediatamente ya vendrían a colación un montón de observaciones. Las personas que me están ahora escuchando, muchos de ustedes aún no tendrán 20 años. Yo soy un viejo de 65 años cumplidos. Por tanto, nuestras perspectivas biográficas y vitales son enteramente asimétricas. Esto es lo primero que tenemos que reconocer. Y reconocerlo es una condición para que poco a poco vayamos simetrizando. El problema es que a lo mejor este año, a través de esta máquina con la que yo les tengo que hablar, va a ser muy difícil que simetricemos, ¿verdad? Es decir, que nos vayamos mutuamente comprendiendo. Pero lo que les decía, he tenido el suficiente tiempo como para, a pesar de todo, seguir teniendo alguna ilusión por dar clase de filosofía. Es decir, seguir teniendo alguna ilusión por enseñar filosofía a personas y solo a aquellas personas que siguen teniendo verdadero interés en la filosofía. Y el pesar es que cada vez he ido viendo que, por decirlo también muy rápidamente, vamos a decir que la burocracia, con todo lo que ello conlleva, la automatización, la mecanización de los propios planes de estudio, de las formas de estudio, la automatización, la mecanización de los modos de enseñanza y aprendizaje y por tanto la burocratización han ido imponiéndose sobre los propios contenidos y sobre la propia actividad docente y discente de enseñar y de aprender. Burocratizar, también por ciertas palabras. ¿Qué es la burocracia? La burocracia no es meramente administrar. No hay actividad humana que no necesite ser administrada. La burocracia es administrar lo que es desigual de manera igualitaria. Es el igualitarismo abstracto en la administración, ¿verdad? Y esta burocratización y esta mecanización o automatización también han ido de la mano, vamos a decirlo de momento así, del el crecimiento, el predominio de los intereses particulares frente a los intereses estrictamente filosóficos. Las instituciones de filosofía cada vez más, los estudiantes y cada vez más pronto se dan cuenta de lo que hay que hacer eh, para, para situarse lo mejor posible desde el punto de vista institucional y acaso cada vez le den menos importancia a lo que es o era al principio su verdadera vocación. Con esto les estoy diciendo que a pesar de la ilusión que procuro mantener, si no intacta, sí por lo menos lo suficientemente viva, porque intacta es imposible mantenerla, pues cada vez era mayor la desilusión o el desengaño acerca del sentido que puede tener seguir enseñando filosofía en una institución en donde uno va experimentando que cada vez más proporción de estudiantes tardan cada vez menos en dejarles de interesar la filosofía por sí misma e interesarse en conseguir una beca, por decirlo rápidamente. ¿Verdad? Y entonces, pues hay que irse acomodando a las direcciones filosóficas imperantes y hay que irse adaptando. Es decir, que aquí el que no hace política, o pues eso porque no quiere o porque no puede.
¿no? Porque no puede, porque es tonto, pero si no es tonto, tiende a hacer política. Y a mí cada vez más me da asco en la política que se hace en una facultad, que se supone que era por antonomasia la facultad a la que acudían las personas pues, por razones más vocacionales. A pesar de todo, me seguía interesando dar clase de filosofía, porque debo reconocer que aunque he hablado de una porción o una proporción creciente de estudiantes, no solo profesores, cada vez más política y hábilmente interesados en saber dónde están, también, y este contraste es muy dramático, también uno advierte que sigue habiendo una porción, una proporción puede incluso a lo mejor aritméticamente minoritaria, esto es lo de menos, pero sigue habiendo estudiantes verdaderamente interesados por estudiar, por aprender y por dedicarse a la filosofía, como fuera, ya no saben ni bien cómo, pero quieren seguir estudiando, aprendiendo y haciendo filosofía. Y entonces el contraste es cada vez mayor, cada vez más intenso. Aquí no nos engañemos, ¿eh? Aquí colectivos abstracto-igualitarios no existen. Es una pura ideología en el sentido marxista más crudo, esto de los colectivos, ¿verdad? Los colectivos no existen, ¿verdad? Los grupos abstracto igualitarios de personas, por ejemplo, los estudiantes como un colectivo frente a los profesores. ¿Pero qué es esto? Hay estudiantes de un pelaje, estudiantes de otro pelaje, profesores de una catadura y profesores de otra catadura, ¿verdad? De manera que a lo que ahora iba, algunos estudiantes merece la pena y merece la pena cada vez más darles clase, no solo por el mero contraste abstracto, es decir, es que unos están interesados y otros no, es que esos están interesados por advertir, porque ellos lo advierten, son los primeros que lo advierten, que está en un medio cada vez más interesado, más utilitario y menos verdaderamente dotado de espíritu filosófico, acrecientan, incrementan su voluntad de seguir estudiando filosofía y paradójicamente son estudiantes cada vez mejores. De manera que aquí está habiendo cada vez más un puñado de estudiantes que no merecen la pena, eso sí, que se acabarán colocando, ¿verdad? Como Dios manda, por mucho que critiquen a Bolonia y critiquen el capitalismo y critiquen el liberalismo, esos se acabarán colocando, ¿verdad? Porque ahora no hay nada más conformista que ser inconformista oficial. El inconformismo oficial es lo más conformista y esto es lo que funciona en una facultad de filosofía, pero hay algunos otros que son verdaderamente inconformistas, pobrecillos, y estos quieren seguir estudiando filosofía. Y esta es, ya, les sigo contando mi vida, permítanme ustedes, y así me van medio conociendo a través de este aparato telemático televisivo interpuesto. Y a estos, pues a estos estudiantes digo, cada vez más merece la pena darles clase. ¿Verdad? Esta es la cuestión. Por eso es por lo que yo, a pesar de ir cargando sobre mi biografía años a las espaldas, años no abstractos, sino pesares, ¿eh? Sobre mis espaldas, sin embargo, tengo la ilusión de seguir enseñando filosofía a algunos estudiantes. Pues bien, y ahora me encuentro que en mi 43.º año de docencia, es decir, cuando voy a dar mi año 43 de docencia, dicho de manera menos culta, pues me encuentro con esta situación, a saber, la situación sanitaria en la que todos estamos padeciendo y el hecho de que esta situación sanitaria, dadas mis condiciones de salud, me obliga a dar un tipo de docencia que a mí me parece, dicho de manera suave, una reducción, un empequeñecimiento, una una minimización, como se dice ahora, utilizando el lenguaje este informático, en realidad algo peor, una verdadera mutilación de la enseñanza, como es la enseñanza o telemática o a través de meros vídeos subidos a la red. Y entonces lo que a mí me merecía la pena, que era la relación interpersonal entre mi cuerpo viviente, mi persona humana, y no hay persona humana que no sea, y además íntegramente, no como un añadido accidental, según pensaría un cartesiano o algún otro idealista o algún otro dualista. No hay una persona humana que no sea íntegramente viviente, es decir,
corpórea, y entonces a mí lo que me interesaba es que mi persona humana estuviese en relación con las personas humanas de los estudiantes para poco a poco irnos conociendo mutuamente, poco a poco a poco. ¿Eh? Tampoco nos engañemos en esto, ¿eh? Tampoco conviene de entrada ir de colega, de guay, ¿verdad? Haciendo propaganda electoral de uno mismo y llevándose bien con los chicos, porque hay que ser juvenil y juvenilista. Yo soy un viejo y solo faltaba que me disfrazara ahora de joven para caer bien a nadie. A unos les iré cayendo mejor y a otros peor, como algunos estudiantes me irán cayendo mejor y otros peor. Colectivos abstractos, ninguno. Y entonces, pues, pero esto solamente puede tener lugar como ahora les esbozo e, iré hablando de ello en la segunda clase y será un motivo esencial del conjunto de la antropología filosófica que yo pueda contarles, a saber que las relaciones humanas o son relaciones interpersonales entre personas vivientes singulares, no solo individuales, sino singulares, es decir, irrepetibles, no intersustituibles, o son relaciones humanas interpersonales o son una parodia de esas relaciones, pues esto se da en todos los contextos y naturalmente cómo nos iba a dar en la enseñanza. Y en la enseñanza de la filosofía por antonomasia. Porque como también veremos, si ustedes ya están intuyendo, o muchos de ustedes, o algunos de ustedes, quienes quiera que fueren, están ya estudiando, están ya, digo, intuyendo, no hay cosa más radicalmente personal que la filosofía, ¿verdad? Ya no recuerdo si era Hölderlin o quién el que dijo, cada filósofo tiene la filosofía que tiene según el tipo de persona que es. Pues entonces, con esto lo que quiero decirles es que la enseñanza de la filosofía, la enseñanza y el aprendizaje solamente se puede dar interpersonalmente. Y que cualquier pretensión de sustituir la relación interpersonal en lo que tiene de singular, es decir, de concretamente no intersustituible, cualquier pretensión de sustituirlo por algún aparataje que precisamente haga abstracción de, es decir, que disuelva abstractamente lo que tiene de irrepetible la relación singular entre dos seres humanos, o entre el profesor y los alumnos, o entre los alumnos mismos en la propia clase, cualquier pretensión de sustituir abstractamente por un aparataje como este, al que le estoy ahora hablando, que es el aparataje más abstracto dentro de los aparatos creados por la industria que pueda haber, de esto vamos a ir hablando, se lo aseguro. Pues cualquier pretensión de esta sustitución sencillamente mutila y deshace la enseñanza en general y ya no digamos la enseñanza de la filosofía en particular. Y bien, resulta que yo me encuentro obligado, por razones de salud, a o no dar este curso y entonces jubilarme, cosa que desde el punto de vista administrativo puedo hacer desde hace ya 5 años, ¿eh? Porque cuando uno tiene 60 años cumplidos y lleva ya 35 prestando servicios a la administración, puede jubilarse. Y yo ya tengo 65, es decir, que hace 5 años que ya me podría haber jubilado por viejo. Y llevo 42 prestándole servicios a la administración, de manera que hace 5 años yo podría haberme jubilado. Y de nuevo, y dicho sea entre paréntesis, hace 5 años que año tras año tengo la tentación de jubilarme. Por esto, por la degradación de la institucionalización de los estudios de filosofía. Pero año tras año me digo a mí mismo que tengo que seguir, por lo que también les he dicho, por el puñado de estudiantes a los que cada vez más merece la pena seguir enseñándoles filosofía, trabajando con ellos y seguir estando con ellos en la facultad. Y entonces ahora, pues cuando me encontraba con mi año 43 por delante, o 43º, para decirlo ordinalmente en buen castellano, pues me encuentro con esta situación sanitaria, una vez más les pido disculpas, con la pandemia, esta situación que ahora no voy a calificar, verdaderamente, voy a calificar por pudor, porque quiero decir, porque verdaderamente
dura que todos que todos estamos padeciendo, y que también debería ser objeto de reflexión filosófica, las diversas reacciones humanas, antropológicas, que estaba manifestando la sociedad occidental en general y nuestra sociedad, la sociedad española en particular, ante esta situación, me permito ahora decir, y eso acabo de decir, que no iba a decir nada, que una paradójica y siniestra virtud, es decir, potencia, efecto eh, fuerte que está teniendo esta pandemia, es que nos está colocando a cada uno en nuestro sitio y puede ser que no estemos quedando muchos en el mejor sitio posible y no solamente a los políticos, sino también a la llamada sociedad civil, no solamente a quienes nos gobiernan, y puede ser que hagan algo más que gobernando, nos invadan, sino también a los invadidos, a los gobernados, que tienen, a lo mejor, acaso, permítame esta licencia, también la tendré que ir justificando a lo largo del curso, que tenemos lo que nos merecemos. Pues qué otra cosa íbamos a tener. Pues bien, les decía, volviendo a donde estaba. Ya ven ustedes, vuelvo a hacer un paréntesis, que yo tengo una cierta tendencia a ir haciendo paréntesis, a ir haciendo excursus, como se dice, ¿verdad? Es decir, digresiones, pero estas digresiones en realidad no son digresiones, ¿eh? En realidad son ramales de una estructura arbórea muy compleja que siempre es una argumentación filosófica. Así que les ruego que tengan ustedes paciencia. Es una pena, si ya me estuvieran ustedes viendo en persona y no a través de este aparataje televisivo interpuesto, pues quizá ustedes se dieran, algunos de ustedes se irían dando cuenta de que puede que haya, tendrían, digamos, por lo menos la conjetura, la suposición de que puede que haya algunas razones por las cuales pues yo tenga esta personalidad filosófica que me lleva a ir haciendo continuas digresiones, continuas excursos o continuas aparentes derivaciones. Pero en fin, una vez más aquí hablándole a un aparatito, eso sí, mm, con la expectativa, con la confianza de que antes o después, detrás de otro aparatito, habrá también personas concretas, personas singulares, algunas de las cuales puede que empiecen incluso a interesarse por lo que yo aquí estoy meramente, pues meramente esbozando. A lo que iba. Eh, esta situación sanitaria a mi persona le ha pillado de esta manera. Permítanme ustedes, no voy a extenderme demasiado en lo que les diré, porque sería impúdico, pero tampoco tengo por qué ocultarlo, porque además debo de decírselo para que vean ustedes la situación dramática en la que me encuentro. Miren ustedes, yo tengo las dos principales condiciones de salud que me hacen lo que se llama oficialmente especialmente vulnerable a contraer la enfermedad. Muy rápidamente, yo tengo una cardiopatía isquémica crónica, resultado de una angina de pecho muy violenta que tuve hace 10 años. Estuvo a punto de ponerme en el otro mundo y por tanto jubilarme, pero jubilarme definitivamente, no solo administrativamente. Desde entonces, eh, afortunadamente, la medicina me sacó adelante, vivo, me cuido todo lo que puedo y convivía muy aceptablemente con esa enfermedad, de manera que me permitía dar las clases, entre otras cosas, y sobre todo dar las clases a los efectos de lo que ahora nos importa, y que quizás sea incluso lo que me importa a mí, al menos tanto como cualquier otra cosa en la vida, ¿verdad? De manera que tuve esa enfermedad, pero esa enfermedad está ahí y es crónica. Es una cardiopatía isquémica crónica, es ni más ni menos que un estresamiento de las arterias coronarias, es decir, de las arterias que rodean la corona del corazón. No se preocupen que de momento no les voy a dar una lección de anatomía, aunque verán ustedes que tendremos que hablar y bastante de filosofía biológica, porque a mi juicio, sin una concepción de la realidad viviente no se entiende nada de nada.
y tampoco nada de la condición humana. A lo que iba, tengo una cardiopatía isquémica crónica, eh, es decir, soy un enfermo del corazón y además desde hace 2 años tengo diagnosticada nada más y nada menos que una enfermedad pulmonar de obstrucción crónica. Porque hasta los 55 años que tuve la enfermedad del corazón, yo fui un fumador empedernido, un fumador de estos de 40 cigarros diarios. Y además, dicho sea de paso, en los últimos tiempos, cuando ya se empezó a poner de moda aquello de no fumar, porque lo decía el Estado, por lo que se ve, a mí me dieron ganas de fumar todavía más, precisamente para contradecir a nuestros amados gobernantes que se preocupan tanto por nosotros. Es decir, que lo que se preocupan es porque no consumamos dinero los fumadores a la hora de atendernos en la seguridad social, como es natural, ¿verdad? Y por tanto, mejor que no fumemos, sea como fuere. Como yo he sido un fumador empedernido, hace 2 años me diagnosticaron una enfermedad pulmonar de obstrucción crónica. Tengo estas dos enfermedades, del corazón y del pulmón. Y algunas otras propias de viejo, algunas otras, que también forman parte del cuadro, de lo que llaman persona especialmente vulnerable a contraer el COVID-19. Corazón y pulmón, y algunas otras. Pero el ser especialmente vulnerable quiere decir que soy muy susceptible a contraer la enfermedad. Es decir, que tengo un riesgo muy grande a contraer la enfermedad y por tanto que tengo que poner todos los medios posibles para no contraerla. Esto no es una especulación que yo haga, esto es así y además es lo que en particular me explicó el médico de los servicios de medicina del trabajo de la Universidad Complutense, a los que le consulté personalmente mi caso por teléfono y mediando el informe médico de mi médica de familia. Y entonces, permítame que les diga, este médico me dijo, mire, usted está en unas condiciones en las que es mejor que no contraiga la enfermedad. Es mejor que no la contraiga. Dice, porque si la contrae, lo más probable es que la enfermedad le venza a usted. Y me dijo, añadió, y lo que es peor, dijo, si usted vence la enfermedad, queda usted en unas condiciones muy malas. Queda usted maltrecho, me dijo. Es decir, que si de controlar la enfermedad tengo dos opciones, o morirme o una muerte diferida. Y, y así estoy. No sigo abundando en ello. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo no puedo dar enseñanza presencial. Es decir, la única enseñanza que yo considero que es verdaderamente, íntegramente, plenamente, en plenitud, enseñanza. Esto en general. Y no digamos enseñanza de humanidades. Y no digamos enseñanza de filosofía. No puedo arriesgar a dar el tipo de enseñanza que yo considero que es la única enseñanza que tiene plenitud. Y entonces, pues, aquí me tienen ustedes. Aquí me tienen ustedes. La opción era jubilarme o pedir una baja médica, que quiero no hacerlo, porque a pesar de todos los pesares, y ya han visto ustedes de la situación que ya antes me he permitido llamar dramática, quiero intentar todavía dar este curso, por lo menos el de Antropología 1, es decir, por lo menos mediante la situación sanitaria se mantenga en el estado tan delicado en el que está y por tanto con el riesgo tan grande por lo que respecta a mi persona, pues voy a intentar, y lo digo voy a intentar, porque yo no lo sé lo que va a salir al final. Voy a intentar dar este curso, pues así, de manera televisiva, ¿verdad? De lo cual empezaré a hablar ahora. Pero vean ustedes el carácter dramático, porque tengo que elegir entre dos disvalores, no entre dos valores, entre dos disvalores. Verán ustedes que también le daremos mucha importancia a la idea de valor. ¿Cómo no se le vamos a dar? Si el fundador de la antropología filosófica, Max Scheler, fue a la vez el fundador de la axiología, es decir, de la filosofía de los valores. Pues sí, eh, el concepto filosófico contemporáneo de valor pues tiene alguna importancia. Como lo vamos a ver. Bueno, pues les decía que me veo obligado sencillamente a elegir entre dos disvalores. ¿eh? Entre poner en riesgo mi vida, poner en riesgo mi vida, y en un riesgo serio, o tener que, pues, dar un curso
Espero que sea ojalá fuera solo. Yo esperar no espero. Lo deseo, pero no lo espero. Ojalá fuera solo este curso de Antropología 1 y pudiéramos vernos las caras, irnos conociendo en verdadera persona física a lo largo del curso de Antropología Filosófica 2. Bueno, lo que les decía es que, pues mientras dure esta situación, yo tendré que tengo que elegir entre poner en riesgo mi vida o dar la docencia de esta manera. Es decir, lo que llaman docencia online, ¿no? Que ya el propio término a mí me da asco, no sé por qué online, pero con la traducción española en línea, ya no sabe uno cuál de las dos queda peor, si online o en línea, dar clases en línea, no sabe uno si la línea es recta, es curva, en fin, es circunfleja o forma un ángulo agudo, un ángulo obtuso. Bien, dar la docencia televisiva mm, a través de estos medios informáticos interpuestos o poner en riesgo mi vida. Y entonces, pues, he decidido no poner en riesgo mi vida. Eso es todo. Y entonces he solicitado el oportuno permiso, la oportuna autorización académica a las autoridades de mi facultad sobre la base del informe médico que me ha hecho el Servicio de Medicina del Trabajo de nuestra universidad, y las autoridades académicas han tenido la bondad de permitirme que toda la docencia, por lo menos mientras se mantenga esta situación sanitaria, pues la dé online. Cada vez que digo online, no voy a hacer la glosa en fin, de chotearme un poco de la expresión, porque si no íbamos bueno, íbamos a usar demasiado tiempo. Online. Vamos a dar el curso online. ¿Eh? Bien, esta es la cosa. He tenido que elegir entre el disvalor, entre el riesgo entre el temor de poner en riesgo, temor fundado, objetivo, entre la posibilidad más que probable de poner en riesgo mi vida o tener que hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Esta cosa que estoy haciendo, que según lo hago, me da la sensación de que estoy haciendo el ridículo. Bien, y entonces, pues, esta es la docencia que les voy a dar, señores. Este es el asunto. Así que vamos a dar el curso así. Esto es lo primero que les tengo que decir. Y ahora, lo segundo sería hacer una primerísima observación que ya sería filosófica y que tendría que ver con lo que constituye uno de los motivos fundamentales de mi antropología filosófica o de mi crítica antropológico-filosófica, dicho muy rápidamente, a la sociedad industrial, así de fuerte, muy rápidamente. Eh, un poquitín más pormenorizadamente. La crítica antropológico-filosófica, que yo creo que puede y debe hacerse al impacto, como veremos, un impacto ambivalente y muy complejo, que los aparatos industriales han ido teniendo sobre las formas, sobre los modos de vida, sobre los usos y costumbres. Un impacto que ha sido muy complejo, porque lleva ya 2 siglos arrastrándose en la sociedad occidental, en la civilización occidental en primer lugar, y luego por extensión histórico-geográfica en la sociedad planetaria. Por tanto, que ha sido ya muy complejo desde el punto de vista geográfico, pero a la vez histórico, porque ha ido teniendo muy diversas fases. No es lo mismo que iremos viendo la primera revolución industrial, aquella revolución del carbón y del ferrocarril, de las primeras industrias, ejemplificadas pues, por la industria de Manchester, que la segunda revolución industrial, la que tiene lugar justamente en el cambio de siglo entre el 19 y el 20, la revolución industrial del motor de explosión y de la electricidad, la que, por ejemplo, da lugar a los automóviles, la que da lugar al cine, que luego ya lo que podemos considerar la tercera y, en cierto modo, última revolución industrial, la que se empieza a fraguar, a gestar precisamente en el curso de la Segunda Guerra Mundial y que va eclosionando con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la revolución informática y junto con ella la revolución informático-robótica y junto con ella la revolución informático-robótica telemática, que es la que estamos ahora disfrutando, ¿verdad?
que es la que, por ejemplo, a ustedes les ha envuelto íntegramente desde que nacieron. Porque, por decirlo así, su última eclosión más violenta ha tenido lugar en los últimos 20 años. Es decir, lo que llevamos de siglo, es decir, lo que llevan ustedes de vida en este planeta. Y entonces, pues claro, son muy diversas las fases y modos de desarrollo de la, las formas de producción y de uso de los productos industriales, son muy diversas histórica y geográficamente, y entonces habría que ir analizando el efecto que estas formas de producción y de uso de los objetos industriales han ido teniendo en la enseñanza. En la enseñanza. Claro, la cosa es que ya antes de venir esta situación sanitaria, esta pandemia, pues había muchos, cada vez más partidarios, de ir, ¿cómo decirlo?, haciendo que la enseñanza fuera cada vez más online, con una variedad del llamado teletrabajo. Ya antes, los había cada vez más partidarios de que las propias formas de enseñanza fuesen las tradicionales, vamos a llamarlas personales, que ahora llaman presenciales, las personales, ¿verdad?, fueran quedando sustituidas paulatinamente con un ritmo más o menos rápido, según lo progresistas o avanzados que fueran sus partidarios, los partidarios del progreso telemático, pues que fueran sustituyendo las nuevas formas telemáticas de enseñanza de las antiguas. Esto ya antes. Ahora la pandemia, como antes les decía, está dando pie para poner de manifiesto lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Y también está sirviendo para poner de manifiesto, pues, el que los que estaban esperando a que la enseñanza se hiciera cada vez más telemática, pues ahora aprovechando que el Pisuerga, un Pisuerga sangriento y siniestro ha pasado por Valladolid, pues que ya salgamos de esta, cuando salgamos todos mucho más fuertes aún de lo más fuertes que hemos salido, ¿verdad? Porque mira que hemos salido fuertes y lo fuertes que vamos a salir, pues entonces que salgamos todos ya telematizados. Entonces, cuando yo me jubilaré, indefectiblemente, ¿verdad? Con el drama de perder de vista a las personas a las que les quería seguir enseñando a la antigua y ellos querían ser enseñados a la antigua. Consulten ustedes a los estudiantes de años anteriores que les gustó la enseñanza a la antigua que yo les había dado. Pues bien, ahora no lo voy a hacer este año por lo menos, o por lo menos este cuatrimestre. Bien, y lo que haré en la próxima clase es dar una primera, ¿cómo decirlo?, mención acerca de qué es y cómo se pierde mediante esta forma de enseñanza telemática o televisiva, informático-telemática, por comparación con la antigua. Pero ahora, y antes de acabar esta clase, porque además también me han dicho, me lo ha aconsejado mi director de departamento, me parece que de manera muy prudente, que no me extienda demasiado, que no dé clases que vayan más allá de entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Bueno, y por eso verán ustedes que a veces me acerco para mirar el tiempo que llevo, ¿verdad? Otra preocupación que no tendría por qué tener si estuviera dando las clases reales. Bueno, que no me extienda más de 1 hora y cuarto, por lo que se ve, algunos expertos han debido analizar que hay pues crecientes dificultades de atención, cosa que comprendo, lo digo con ironía y a la vez lo comprendo. Claro, porque no es lo mismo estar en la clase, en el ambiente humano de una clase, con el resto de los compañeros, con el profesor, con la figura física, con genio y figura, genio o falta de genio, pero en todo caso con la figura física del profesor delante, es decir, con toda su expresividad corporal y fisionómica, es decir, con su rostro y su cuerpo presente, y por tanto llamando la atención en el mejor o acaso no tan buen sentido de la palabra, llamando la atención porque le va interesando no solo lo que dice, sino unido indisociablemente a lo que dice, cómo lo dice y quién lo dice, esta es la cuestión, o también en otros casos, ¿verdad? Llamando la atención en el sentido de que el estudiante va cada vez distanciándose más, siendo indiferente, a lo mejor incluso, ¿verdad?, repudiando a la persona que le está hablando, pero en todo caso, en cualquiera de los casos, hay empatía, bien sea empatía positiva, es decir, simpatía, bien sea empatía negativa, es decir, antipatía. Simpatía o antipatía que es recíproca.
que el profesor también va sintiendo por los estudiantes, ¿verdad? Aquí va habiendo una selección mutua, positiva y negativa, que es lo que va a ser muy difícil que haya entre nosotros a través de este medio interpuesto, o que va a quedar reducida, minimizada, encogida, casi casi es mutilada, parodiada, distorsionada, ¿verdad? Pero bueno, antes de acabar la clase les decía, y por eso, claro, efectivamente se pierde la atención, pero ¿cómo no se va a perder la atención de estar viendo televisivamente a un busto parlante? Y además un busto parlante que solo es un profesor, que no es un youtuber, ni un artista, ni un actor, ni ninguna de esas cosas, ni ningún influencer, ¿verdad? Ni ninguna de estas cosas que ahora están tan de moda. Es un vulgar profesor, un sencillo profesor de filosofía. Pues bien, les decía, voy antes de acabar esta clase, dos palabras sobre lo que llaman la modalidad docente. Miren ustedes, lo vamos a hacer del siguiente modo. Permítanme que mire una agendita que tengo. Vamos a ver, yo estas clases del curso de Antropología Filosófica 1, como decía, se las voy a dar al grupo B del grado en filosofía y el grupo A del doble grado en políticas y filosofía. Los horarios, en principio, teóricamente oficiales de estos grupos, los horarios docentes de estos grupos para estas asignaturas eran estos. Los martes y los miércoles, de 9 a 11 de la mañana, yo iba a haber tenido clase, debería haber tenido clase, presencial, en el supuesto de que esto hubiera sido posible, iba a haber tenido clase con el grupo de políticas y filosofía. Y de 11 a 1 con el grupo de filosofía. Pues bien, ahora esto no lo va a ver. Lo que vamos a hacer es que yo, en principio, tengo el siguiente plan. El de ir grabando 2 vídeos por semana. Cada uno de los vídeos se correspondería o contendría una clase. Dicho de otro modo, iré grabando 2 clases por semana en sendos vídeos e iré subiendo a la red, que por cierto me lo va a hacer una colaboradora y becaria del departamento, porque yo ni siquiera técnicamente sé hacerlo. Ya se pueden ustedes imaginar que dada mi enorme motivación por estos medios, yo no soy precisamente una persona muy experta en ellos, a lo que iba. Grabaré 2 vídeos por semana y esos vídeos se subirán a la red, en principio también, cada semana, 2 vídeos o 2 clases, o a razón de 2 clases por semana. En principio se corresponderían con las 2 clases del martes y del miércoles. Pero hay que hacer ya aquí varias observaciones. La primera, y es que por razones en primer lugar, muy rápidamente, razones de salud puramente puntuales que yo padecí la semana pasada. Yo no tuve ocasión al principio de la semana de grabar los 2 vídeos como tenía pensado y luego, también dicho muy rápidamente, y luego me encontré con un problema que me ha desasosegado mucho, un problema técnico, informático, y es que cuando al final de la semana pasada ya me puse a grabar los 2 vídeos, estaba con la idea de hacerlo para ya antes de acabar la semana que ustedes dispusieran de ellos, me encontré con un problema técnico, telemático, a la hora de grabar y de reproducir la grabación, que ni siquiera en este momento que estoy dando la clase tengo la seguridad de que haya sido del todo resuelto. Si esto al final no se resuelve como lo intento resolver a base de que personas amigas, mucho más expertas que yo, me han ayudado a intentar reconfigurar el programa del ordenador y esta serie de cosas para poder dar estas clases. Si esto se resuelve, pues a partir de ahora cogeremos el ritmo, tardaremos un poquito en coger, en ajustar los días con, de- con los vídeos o los vídeos con los días, da igual, y seguiremos adelante. Si esto no se resuelve, ya veremos el retraso que tenemos que padecer, ustedes y yo. Pero lo que iba, en el supuesto de que esto ya esté resuelto y que esta clase se esté grabando bien, cosa que en este momento en el que se la estoy dando ni siquiera tengo la seguridad de ello, pues bien, les decía, lo que vamos a hacer es lo siguiente, a razón de 2 vídeos por semana o de 2 lecciones, dadas enlatadas en 2 vídeos por semana, yo se lo iré subiendo. La idea que tengo es esta, es la de, como vamos a dar, las clases las tendríamos los martes y los miércoles, la idea que tengo es que en principio, como muy tarde el miércoles,
Por la tarde, ambos grupos, el B de filosofía y el A de política y filosofía, ambos grupos ya dispongan de los dos vídeos. De manera que o bien el martes pasaría el primero de los dos vídeos semanales y luego el miércoles el segundo de los dos vídeos semanales, o bien el miércoles, como muy tarde por la tarde, la colaboradora y becaria que me está ayudando, muy amablemente, por cierto, eh, como muy tarde, esta persona, el miércoles de cada semana, les habrá pasado los dos vídeos. En principio, los dos vídeos que se corresponderían con esa semana. ¿Cuál es la excepción? Que como la semana pasada no hemos dado clase, yo espero que el miércoles de la segunda semana, es decir, voy a mirar el calendario, deberíamos haber empezado en la semana que va del 28 de septiembre al 2 de octubre. Esa primera semana ya ha pasado y no les he podido subir el vídeo, los dos vídeos, perdón, como les he dicho, primero por pequeños problemas puntuales de salud y luego, todavía peor, por problemas técnicos de grabación y de reproducción. Ahora mismo, para que ustedes se sitúen, eh, estamos cuando digo ahora mismo, en el momento en que estoy grabando esta clase, estamos en la segunda semana del curso, la semana que va del 5 al 9 de octubre, contando de lunes a viernes, es martes, día 6, y entonces lo que haré es que espero hoy grabar, como estoy haciendo la primera clase, que técnicamente sea posible, mañana grabar la segunda, el día 7, que técnicamente sea posible, y entonces mañana día 7 tendrán ustedes subidos al campus virtual de la manera que ya les diré a través de una comunicación, tendrán ustedes las dos clases que en principio se corresponderían con las de la semana anterior, es decir, con las del martes día 29 y miércoles día 30 de septiembre. Si esto funciona, pues entonces espero que antes de que acabe esta semana yo grabe, si puedo, las dos clases siguientes y que incluso a lo mejor ya el viernes tengan ustedes subidas las cuatro clases que se corresponderían con las dos primeras semanas. Y si no, pues a lo mejor se lo subo a la semana siguiente. Tampoco vamos a volvernos locos. Una de las cosas que a mí me parece más despreciables es la rigidez formalista y más la rigidez formalista aplicada a la enseñanza, y más ahora con estas dificultades que todos estamos teniendo. Bien, les decía, tardaremos una o dos semanas en ajustar las clases con los días. Y entonces, en resumidas cuentas, tardemos lo que tardemos, en principio, una vez que nos hayamos ajustado, la idea es la siguiente, que cada semana ustedes, como muy tarde, el miércoles por la tarde, dispongan de la grabación de las dos clases que se corresponden con esa semana. Esta es un poco la idea. Obviamente, eh, que parece que es una ventaja, en realidad es una desventaja. También se lo anticipo. Grabaré una sola clase en un solo vídeo y ese mismo vídeo se lo subiré tanto al grupo del grado en filosofía como al grupo del grado en filosofía y política. Porque, por cierto, yo siempre doy el mismo programa y en principio, repito, en principio, los mismos contenidos. Es decir, que el sentido del curso quiero que sea idéntico, tanto para si se trata de filosofía que de filosofía y política. Ahora, he dicho en principio, y ahora hago una relativa observación. En principio, porque, y también hablaré de ello, cada grupo concreto de personas singulares, formadas por el conjunto de los alumnos y el profesor, acaba adquiriendo una dinámica propia. Una dinámica propia. No solamente debido a que, por ejemplo, a los de filosofía y política, pues a lo mejor yo hago citas, incido o subrayo ciertos aspectos que tienen que ver más con la política, que en realidad da igual, porque es lo mismo, porque como si a los filósofos no les interesara la política y a los que van a estudiar ciencias políticas casi nada, no les debiera interesar la filosofía, a ustedes les interesa. Lo que quiero decir es que al final cada grupo coge su dinámica, pero coge su dinámica cuando el profesor da la clase en vivo ante personas vivas. Y entonces, inevitablemente, el profesor advierte que aunque sale de la clase de 9 a 11 y entre la clase de 11 a 1 y ve a dos grupos humanos distintos,
concretos, no colectivos abstractos, sino concretos, donde ya se han cogido las antipatías y simpatías intelectuales y personales distintas en cada uno de los dos subgrupos, el profesor, sin querer, hablaremos de ello, va advirtiendo que coge una dinámica distinta cada clase. Ahora, solo faltaba que aquí el aparatejo este yo repita lo mismo que ahora les estoy a ustedes diciendo dos veces. En fin, ya bien está volverse un poco loco, pero lo ya peor encima es que encima te guste. Bien, ¿qué es lo que les pasa a todos los defensores de esta basura que es la docencia telemática, verdad? Que además les gusta, o sea, que le cogen el tranquillo al asunto. Ellos sabrán cómo y por qué. En cosa de gustos, las progresiones son prácticamente ilimitadas. ¿A dónde iba? Disculpen eh, la digresión. Les decía, grabaré naturalmente una sola clase que subiré a ambos grupos y a la razón, como les decía, de dos clases por semana. Esto por un lado. Y entonces, pues bueno, como vamos a, tenemos 13 semanas de clase, por tanto 26 clases, yo en principio subiré 26 vídeos o 26 lecciones o 26 clases. En principio, más o menos. Hombre, no me voy a atrever a decir más para no aburrirles a ustedes, ¿verdad? Pero se da la circunstancia de que en las clases reales, pues a final de curso, a lo mejor con un grupo sí y con otro no, ahí está la realidad de cada grupo concreto, ¿verdad? Pues a lo mejor, como los lunes están reservados para no dar clase y hacer otro tipo de actividades distintas de las clases, pues a veces había grupos con los que me reunía los lunes, solicitábamos un aula y seguíamos dando unas cuantas clases más, ¿eh? Pero no se preocupen, que ya comprendo que este tormento telemático no se presta precisamente a que yo les dé todavía más clases de las que hay que darles, pero tampoco les voy a dar menos. Total, en principio yo daré 26 clases telemáticas, por tanto grabaré 26 vídeos que subiré, como digo, a razón de dos por semana y con eso iremos cumpliendo con lo que es la docencia de la asignatura. Y ahora queda otro aspecto que también se las trae, que es el de las tutorías, o lo que antes antiguamente llamábamos la atención de alumnos. Miren ustedes, les ruego que tengan paciencia por lo siguiente. Bueno, en principio, con la modalidad online de las tutorías. Pues, y además digamos, por indicación del decanato, que a mí me parece razonable. Eh, Como tenemos los martes y los miércoles de 9 a 11 con el grupo de filosofía y política y de 11 a 1 con el grupo de filosofía, tendríamos las clases oficiales. Lo que nos han aconsejado, y me parece muy razonable, es que esas franjas horarias las ocupemos para las tutorías. Es decir, para que los estudiantes, llegado el caso, y cuando llegue el caso, y les ruego que se fijen en esto que estoy diciendo, que es lo último que voy a acabar comentando antes de dar por terminada esta clase, que para que los estudiantes uno a uno, o bien por pequeños subgrupos, porque también puede darse el caso, vayan teniendo conversaciones con el profesor paralelamente a las clases, en donde cuyos contenidos vayan siendo preguntas, observaciones, aclaraciones, comentarios. Incluso cuando el estudiante va sintiéndose en condiciones de ello, cuando va sintiéndose en condiciones de ello, pues observaciones polémicas, objeciones. Las tutorías, a mí al final, es casi lo que más me gusta, con tal de que sean, y a esto es al último que voy a dedicar esta clase que les estoy dando, con tal de que sean verdaderas tutorías, no puros encuentros burocráticos, administrativos igualitarios, donde el profesor en 5 minutos se limita a dar bibliografía, 20 ítems bibliográficos para que el estudiante lea. No, las tutorías es una cosa muy sutil. Son una forma más holgada, un poquito más informal, un poco más distendida, donde el profesor
o sea, la personalidad singular del profesor, va, voy a decirlo de manera muy formal, charlando, va hablando con cada uno de los alumnos que estén interesados en hablar con el profesor, no con todos, solo faltaba, de una manera más detenida, más holgada, un punto más informal, por lo que toca a la forma, y un punto más detenida, un punto más expandida, por lo que toca al contenido, sobre las muy diversas cuestiones, aspectos, matices del contenido del curso. Y por eso resulta que las tutorías también es imprescindible que sean cuerpo a cuerpo. El despacho del profesor, donde profesor y alumno se van conociendo un poco más y mejor. Y esto es lo que tampoco vamos a tener, ¿verdad? A través de estas visiones mutuas, sí, algo será cuando nos veamos las caras mutuamente, pero solo las caras y siempre a través de la televisión interpuesta. De manera que ya la tutoría telemática sigue siendo una deformación, una mutilación de la tutoría real. Eso para empezar. Pero además hay una cuestión de contenido mucho más de fondo que se da en las tutorías reales y no digamos ya aquí en las telemáticas. Y con el comentario de esto voy a dar por terminada, por terminada esta clase. ¿Verdad? Y es esto. Miren ustedes, yo les ruego paciencia y constancia. Quiero decir con esto, ustedes nada más empezar a escuchar una clase que fuera real, seguramente que se les va a ustedes, a muchos de ustedes, a algunos de ustedes, da igual, a quienes fuera, se les van ocurriendo cantidad de cosas. Vamos a decirlo de manera absoluta y respetuosa, ¿eh? Van teniendo ocurrencias, dudas, ideas que les vienen a la mente, cantidad de cosas que puede que les vaya interesando ir comentando al profesor, comentando con el profesor o preguntándole. Máxime cuando, me permito decirles, y también hablaremos de ello, la generalidad de ustedes están cada vez más educados en una forma de docencia en donde parece que lo democrático es, lo participativo es estar continuamente teniendo algo que en realidad es una psicoterapia de grupo con el profesor donde aquí todo el mundo habla y ya con tal de hablar todos parece que todos hemos participado democráticamente. También hablaremos de esta forma de siniestra de formación de la educación, donde se rompe de entrada la simetría inevitable entre el profesor y el alumno. Lo que quiero decir es que en vivo muchos estudiantes van viendo que por mi forma de exponer y por la complejidad argumental del contenido que voy exponiendo, por la complejidad argumental que es indisociable de la forma de exponer y la forma que es indisociable del contenido y de su complejidad argumental, mis clases requieren de paciencia y constancia. Es decir, saber esperar y tener la voluntad de seguir atendiendo para ir advirtiendo que clase a clase se va entendiendo cada vez mejor lo que se va explicando. Es decir, que es el propio transcurso de las clases, aquellas que va permitiendo que el estudiante vaya captando cada vez mejor lo que me dicen y, por tanto, esto es lo que ahora quiero decir, lo que quiero subrayar, que vaya incluso no, vaya empezando sin ninguna duda, a formular en su propio fuero interno, en su propia inteligencia, con más claridad, las cuestiones, dudas, preguntas, incluso observaciones, críticas que al principio se le ocurrían. Por tanto, en realidad, yo siempre al empezar el curso ruego que esperen ustedes unas semanas. Tampoco se puede predeterminar de antemano cuántas, 2, 3, 4, las que fueran semanas, a que empecemos las tutorías. Porque solamente cuando hayan pasado esas clases, irán ustedes, como digo, formulando con más claridad ante ustedes mismos, ante su inteligencia y luego ante mí, los comentarios. Al final lo que ocurre es que normalmente yo las tutorías las empiezo a las 4, 5, 6 semanas y ahí empieza cada vez más a venir, no digo que multitud de alumnos, espero que no, pero sí un grupo de alumnos verdaderamente interesados. Y se da el caso de que a lo mejor a la sexta semana me reúno con uno y después a la siguiente semana me vuelvo a reunir y al final estamos hasta las 3 de la tarde y hemos estado 2 horas seguidas sin parar hablando. Pero claro, ¿por qué? Porque las clases han sido reales y porque han tenido la paciencia de saber esperar y la constancia de esperar, la paciencia y la constancia,
Y esto les ha ido permitiendo, pues efectivamente, el que luego las preguntas las hagan con más fundamento. Miren, una mención que parece anecdótica, pero que no lo es. Uno de los momentos más interesantes de la docencia real es al salir de clase. Al salir de clase. Las clases son clases oficialmente de 2 horas. Bueno, por supuesto, ya nos han aconsejado, las clases reales, me refiero, son clases de 2 horas. Ya, obviamente, nos han aconsejado que las demos de 1 hora y 3 cuartos, no más, es natural, para que los estudiantes y el profesor, tengamos un cuartito de hora de descanso antes de sacarnos la siguiente. Porque claro, a razón de 2 horas por clase, 3 clases seguidas, no hay cuerpo humano viviente que lo aguante. Eso está claro. Bien, y entonces no entro en ello, que también esta es otra. Esto de clases de 2 horas. Bien, ya hablaremos también de esto, ¿verdad? Y claro, tener que trabajarse 3 clases seguidas de 2 horas. Dentro de poco, los partidarios de la telematización de la enseñanza, imagino que unidos a los transhumanistas, van a ir creando cuerpos cyborgs cada vez más digitalizados, por los cuales en realidad no experimentemos fatiga, ni cansancio, ni pérdida de atención. ¿Se imaginan ustedes? Vayamos todos con nuestro cable conectado, por ejemplo, pues a algún lugar del cuerpo, a lo mejor la glándula pineal cartesiana, ese cable, y haya en las aulas de la facultad enchufes donde cargamos las pilas, donde cargamos la batería. Y entonces entre clase y clase cargamos la batería y entonces no experimentamos ni fatiga, ni cansancio, ni nada que se le parezca. Y estamos aquí recibiendo clases transhumanistas y telemáticas y ya para eso, ¿para qué ir a clase? Este esbozo de reducción al absurdo incide en, en uno de los motivos filosóficos que pienso tratar en este curso, ¿verdad? Bien, esperamos como todavía somos cuerpos vivientes, más les pese a algunos, pues nos cansamos. A lo que ahora ibas a decirle que, claro, damos clases de 1 hora y 3 cuartos. Sea como fuere, a la salida de la clase es cuando se ciertos alumnos y el profesor, o ciertos profesores y ciertos alumnos, al menos este profesor que les habla y algunos alumnos interesados en sus clases, a la salida de clase es un momento muy especial, porque en efecto se distiende un poco la formalidad y de una manera más directa, un poquito más distendida, más informal. Te viene un estudiante, por ejemplo, y te dice, hombre, es que esto que ha dicho usted es una cosa que yo siempre había pensado, me gustaría mucho hablar con usted de ello. Y entonces yo le digo, espérate, espérate, porque precisamente lo acabo solamente de empezar a esbozar, pero en la semana que viene voy a desarrollarlo. Espérate un poco. Y entonces la persona me dice, bueno, muy bien, por supuesto que me espero. Y a lo mejor tardo no una, sino 2 semanas o 3, porque el propio curso de las cosas, el propio transcurso del curso concreto, me va llevando a desarrollarlo más de lo que tenía pensado. Y entonces a lo mejor esta persona a las 2 semanas, no a la semana siguiente, es cuando viene y dice, oiga, que es que ahora verdaderamente es cuando me interesa hablar con usted. Y entonces este es el momento en que le digo, le doy una cita. Y entonces sí, entonces ya tenemos un primer encuentro. Y ese primer encuentro a lo mejor dura media hora. Pero a raíz de ese primer encuentro, y sigo con la hipotética anécdota, vienen a la siguiente clase él y 2 o 3 compañeros, amigos más, y me dicen, oiga, que es que hemos hablado entre nosotros y este es un tema que nos interesa mucho. Podemos volver a citarnos con usted. Y les cito pasada otras 2 semanas y ya me reúno con 2, 3, 4 personas. Y entonces se da el caso de que a lo mejor nos dan las 3 de la tarde, nos hemos visto a las 10 de la mañana y llevamos 5 horas sin parar de hablar. Pero esto porque ellos han tenido, primero, paciencia y constancia, ¿verdad? Eh, y segundo, porque han tenido paciencia y constancia escuchando clases que son verdaderas clases, clases reales, o sea, lo que llaman presenciales, y luego hemos ido teniendo verdaderas tutorías, es decir, tutorías presenciales. Así que como ahora las tutorías también las vamos a tener telemáticas y yo, por otro lado, tengo que dar a su vez las clases telemáticas, yo os ruego que tengáis, aún si cabe, más paciencia y más constancia, que para que vayáis poco a poco viendo, por decirlo así, cuál es el horizonte de sentidos, ¿no?, en el que se quiere mover mi curso y dentro de este horizonte de sentido vayáis viendo la enorme. Vamos a ver, tampoco quiero exagerar la complejidad real que va,
que va adquiriendo la argumentación y solo en ese contexto es en el que vosotros iréis viendo cuándo y cómo y si os merece la pena empezar a tener alguna tutoría conmigo. Entonces, lo que os pido es que esperemos unas semanas y a partir de ahí la modalidad online de llevarlas a cabo será esta. Y con esto ya voy a terminar la clase. A través de ese apartado del campus virtual, que creo que se llama menú de correo, vosotros os presentáis y me solicitáis tutoría. Y de una manera sencilla y breve me mencionáis la cuestión. Y entonces yo os iré contestando uno a uno y os iré citando para tener la tutoría siempre martes o miércoles de 9 a 11, en un caso los alumnos de políticas, de 11 a 1, en otro caso los alumnos de filosofía. Os iré citando uno a uno y entonces os iré dando al principio una hora aproximada en la que yo me pondré en contacto con vosotros telemáticamente. Si queréis que os diga, todavía no sé exactamente bien cómo, porque me lo tienen que explicar, pero no os preocupéis, hasta creo que soy capaz de entenderlo y lo haremos. Y en principio, estamos a la misma, pues en principio se me ha ocurrido en las primeras charlas que tengamos, pues a razón de una media hora aproximadamente en el primer encuentro, siquiera para que nos veamos las caras a través de este aparatejo, ¿verdad? Y luego, según la cuestión o cuestiones que me planteéis, según el interés que vayáis teniendo, según el interés que yo advierta que tiene la cuestión, pues os iré citando, pues no sé, a lo mejor desde un cuarto de hora hasta una hora. Tened en cuenta también, por favor, de que tengo algo así como entre unos 120 alumnos entre los dos grupos. Así que me voy a permitir mm, decíroslo con cierta claridad. De verdad, usad las tutorías los que tengáis verdadero interés en usarlas, ¿eh? Y los demás, pues tampoco es necesario. Y antes de acabar la clase, que ya me tengo que acabar el examen muy, 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 muy rápidamente. La próxima clase lo menciono. Nos ha aconsejado la facultad, las autoridades, que el examen sea presencial. Pues presencial lo tendremos. Presencial lo tendremos. Ya, como quiero acabar esta clase, la próxima menciono este detalle. La razón por la que quieren que sea presencial es un poco triste, ¿eh? Es fundamentalmente para evitar las muchas trampas que se suelen hacer, ¿verdad? No todo el mundo. Aquí está de nuevo la cuestión. En todo caso, yo os contaré la próxima clase, porque es que ahora no quiero pasarme, porque me lo han aconsejado y no quiero pasarme. En la próxima clase empiezo con lo que en realidad sería la terminación formal de esta. ¿Cómo va a ser mi examen? Pero yo os anticipo, mis exámenes reales y el que tenga después de este curso va a ser lo más equivalente o parecido al examen real. Procuran ser los exámenes más sencillos posibles y más proporcionados al contenido y al sentido del curso. El examen no dura más de su realización de una hora en una sola página, en una sola hoja por ambos lados y a responder a una sola pregunta. De manera que o bien pregunto dos, pero a elegir una, o bien pregunto directamente una. Y siempre es alguna cuestión nuclear del curso. Y eso lo pensaba tener también telemáticamente y ahora nos han aconsejado que sea presencial. Sea como fuere. En la próxima clase empiezo mm, acabando de redondear esta cuestión del examen para que usted tengamos ya a la vista, digamos, el modo online de dar la docencia y, y el modo online de tener las tutorías y el modo online, que no online, sino presencial, de tener el examen. Y a partir de ahí dedico la segunda clase a hacer un primerísimo esbozo de que ya va vinculado al contenido del curso acerca de lo que a mi juicio supone la sustitución de una docencia por otra. ¿Por qué? Es una mutilación. Es una mutilación. Pero bueno, señores, yo de momento doy por concluida esta primera clase. Tengo la esperanza de que haya sido bien grabada y me despido de todos ustedes hasta la siguiente sesión telemática que tendremos, eh, pues dentro de poco. Ha sido un placer, lo digo irónicamente, pero ha sido un placer no hablarle a un aparato, sino hablar a un aparato en el supuesto que me dicta mi imaginación
de que personas concretas, algunas de ellas, les va a empezar a interesar el seguir este curso. Señores, hasta la próxima clase.